Bueno, chachos, vamos a mirar entonces acá lo de la ley de Ohm. Ya sabemos que la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a una corriente por una resistencia. Entonces, si vamos a hallar nosotros el voltaje, vamos a colocarle aquí un signo de interrogación. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos un dato de una corriente, digamos que la corriente es de 5 amperios. Y vamos a necesitar el dato de una resistencia. Digamos que la resistencia es de un ohmio. Entonces yo sé que voltaje es igual a corriente, a resistencia por corriente. O corriente por resistencia, es la misma historia. Entonces voltaje es igual a la resistencia, que es un ohmio multiplicado, este puntico también quiere decir que lo estoy multiplicando, por la corriente, que serían 5 amperios. La corriente sería 5 amperios. Entonces, el voltaje es igual a ¿cuánto? A 1 por 5, 5. Y ohmios por amperios me da voltios. Entonces aquí nosotros ya tenemos el valor del voltaje. Ese valor de voltaje, vamos a resaltarlo acá. Tan. Ahora, digamos que vamos allá, ya no nos piden voltaje, sino que nos piden una corriente. Entonces la corriente, acá, nos piden el valor de la corriente. Si tiene signo de interrogación es que nos están pidiendo ese valor. Digamos que la corriente, vamos a trabajar a una tensión de 120 voltios y una resistencia de 3 ohmios. Entonces yo sé que la intensidad de corriente eléctrica es igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. Entonces es igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. Entonces el voltaje serían 120 voltios de tensión sobre 3 ohmios. Entonces mire, voltios sobre ohmios me da amperios. Entonces me da amperios. Entonces serían 122, 3 sería 40 amperios. Entonces la solución I sería igual a 40 amperios. Entonces vamos a resaltar este. Puede ser con este color. Acá. 40 amperios. Pero también me pueden pedir que haya la resistencia. Que haya la resistencia de que está en ese circuito. Digamos que vamos a seguir trabajando con 120 voltios. 120 voltios. Y para una corriente de 10 amperios. Para una corriente de 10 amperios. Entonces sabemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Pues vamos a hallarla, trazamos la línea de división. La línea de división, espera que me quedó muy fea. Ya, trazamos la línea de división, entonces sería voltaje 120 voltios sobre 10 amperios. Entonces, voltios sobre amperios me da ohmios. Entonces, este 0 con este 0 te vino, me acuerdo, me daría 12. ¿12 qué? Ohmios. Entonces, resistencia es igual a 12 ohmios. Y aquí ya tenemos nosotros nuestros tres
factores, ¿sí? Cómo hallar voltaje, cómo hallar corriente y cómo hallar resistencia, muchachos. Espero me hayan entendido.